Bienvenidos. Hoy nos encontramos con una combinación interesante que une dos energías de agua y tierra, dos elementos que aportan profundidad emocional y una necesidad de estabilidad. Vamos a hablar sobre Cáncer con Luna en Virgo, una configuración que puede ser muy introspectiva y perfeccionista. ¿Te has preguntado alguna vez cómo estas energías se combinan en una persona? Si es así, quédate con nosotros porque vamos a desentrañar juntos los secretos de esta fascinante combinación. Comencemos con Cáncer, el signo del zodíaco regido por la luna, que se asocia con la emoción, la empatía y la protección. Las personas nacidas bajo este signo suelen ser muy sensibles, intuitivas y profundamente conectadas con su mundo emocional. Cáncer es conocido por su deseo de cuidar y proteger a sus seres queridos y por buscar seguridad y confort en el hogar y en sus relaciones. Son personas que valoran la familia y las conexiones emocionales profundas y tienden a ser muy receptivas a los estados de ánimo de los demás. Ahora bien, la luna en Virgo aporta una energía más racional, meticulosa y práctica. Virgo, regido por Mercurio, es un signo de tierra que busca la perfección y el orden. Las personas con luna en Virgo tienden a ser muy detallistas, organizadas y orientadas hacia la mejora constante. Pueden ser muy autocríticas y también exigentes con los demás, buscando siempre maneras de mejorar las circunstancias y el bienestar de aquellos que los rodean. Esta combinación de sensibilidad y necesidad de orden genera una personalidad compleja que tiene tanto una profunda conexión emocional como un deseo de estructurar y perfeccionar esas emociones. Cuando Cáncer se encuentra con Luna en Virgo, el resultado es una persona que no solo siente profundamente, sino que también busca entender y controlar esas emociones de una manera lógica y estructurada. Es posible que no siempre muestren sus sentimientos de manera abierta, ya que prefieren analizar y procesar internamente sus emociones antes de compartirlas. A menudo pueden ser percibidos como personas reservadas o incluso un poco frías, a pesar de su fuerte vida emocional. En cuanto a la personalidad, la combinación de Cáncer y Luna en Virgo crea un equilibrio entre lo emocional y lo racional. Estas personas suelen ser muy intuitivas, pero también muy analíticas. Son personas para escuchar y dar consejos prácticos a los demás, pero pueden ser muy autocríticas cuando se trata de sí mismas. La necesidad de perfección que aporta la luna en Virgo puede hacer que se sientan insatisfechos con su propio comportamiento emocional, lo que puede llevarlos a ocultar sus sentimientos o a sentir que no cumplen con sus propias expectativas. En las relaciones personales, las personas con esta combinación pueden ser extremadamente leales y afectuosas, pero también pueden ser algo reservadas en la forma en que expresan su amor. Prefieren mostrar su cuidado a través de acciones concretas, como organizar el hogar, preparar comida o ayudar en tareas prácticas, en lugar de demostrarlo verbalmente o de forma emotiva. Esta tendencia a ser más reservados emocionalmente puede hacer que sus seres queridos no siempre comprendan cuán profundamente se preocupan por ellos. Por ejemplo, una persona con Cáncer y Luna en Virgo podría mostrar su amor cuidando a un amigo enfermo, organizando su casa para que esté más cómoda, pero quizás no diga las palabras te quiero tan frecuentemente. Los puntos fuertes de esta combinación incluyen su capacidad para cuidar a los demás de manera muy práctica y efectiva. Son personas que buscan soluciones y están dispuestas a hacer todo lo que esté a su alcance para asegurar el bienestar de sus seres queridos.
Su habilidad para organizar y estructurar el hogar o el entorno emocional de otros es sobresaliente. Imagina a alguien con esta configuración organizando una fiesta sorpresa para un amigo, no solo con detalles perfectos, sino también asegurándose de que cada uno de los invitados se sienta cuidado y valorado. Sin embargo, los desafíos de esta combinación pueden ser el exceso de autocrítica y la tendencia a buscar la perfección en todos los aspectos de la vida. Las personas con esta configuración pueden sentirse inseguras o insatisfechas si las cosas no salen exactamente como esperaban. También pueden tener dificultades para expresar sus sentimientos abiertamente, lo que puede hacer que se sientan incomprendidos o emocionalmente distantes. Por ejemplo, si no reciben el tipo de apoyo emocional que necesitan, podrían retirarse y volverse aún más introvertidos, pensando que no han hecho lo suficiente por los demás o por sí mismos. Para encontrar el equilibrio en esta combinación, es fundamental que estas personas aprendan a ser más indulgentes consigo mismas y con los demás. Aceptar que la perfección no siempre es posible y que lo importante es el esfuerzo y la intención detrás de sus acciones puede aliviar parte de la presión que sienten. Además, trabajar en expresar más abiertamente sus emociones, incluso si no son tan perfectas como les gustaría, puede ayudarles a fortalecer sus relaciones personales y sentirse más conectados con los demás. En resumen, Cáncer con Luna en Virgo es una combinación que equilibra la sensibilidad emocional con la necesidad de estructura y orden. Estas personas son profundamente empáticas, pero también tienen un fuerte impulso hacia la organización y la mejora constante. Si aprenden a liberar un poco de esa autocrítica y a expresar sus emociones de manera más abierta, pueden encontrar una mayor paz interna y fortalecer sus relaciones personales. Son individuos muy leales y dispuestos a cuidar a los demás, pero también necesitan aprender a cuidar de sí mismos y aceptar que no siempre todo puede ser perfecto. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.